Soy colchonera, pero ante todo, fair play. Felicidades a la Real Sociedad, o como dicen en País Vasco, zorionak. No sé si lo he pronunciado bien, así que lo siento. Vamos a adentrarnos directamente en las estadísticas del partido que me ha hecho gracia en Google. El ganador en las estadísticas te lo redondea ahora con el color mítico o característico del partido. Fijaos que menos los saques de esquina, las demás estadísticas, -2, tarjetas rojas y tiros a puerta, la ganaron el Atlético de Madrid. Vamos a ir cantándolas una por una. Lo que significa que el juego del Atlético de Madrid no fue nada efectivo. Lo que demuestra una vez más que en las finales el juego efectivo no es sinónimo de ganarla. Lo más importante es meter goles. Ya está. O en este caso, hacer una buena tanda de penaltis. Tiros, 14 el Atlético de Madrid le gana 4 a la Real. Tiros a puerta específicamente, empates a 4. Posesión del balón, 64 el Atlético de Madrid, que sería casi gracias a la prórroga, porque en la primera parte el Atlético de Madrid, los últimos igual 10 minutos, olió un poco más la pelota, pero el resto de la primera parte, nada de nada. Pases 628 el Atlético de Madrid contra los 314. O sea, no solo, además justamente el doble, ya es casualidad. No solo el doble, sino que os apuesto que de esos 628 pases, casi la mitad fueron tanto en la primera y en la segunda parte de la prórroga, no en el tiempo real oficial de esos 95 minutos. Esto significa que la Real defendió muy bien. Cuando el Atlético de Madrid tenía más la posesión, más pases, en la Real Sociedad defendió mejor y no solo eso, le ganó en juego psicológico. Ya con ese gol a los 20 segundos batieron el récord, gol más tempranero en una final de Copa del Rey. De eso no te puedes recuperar. Igual el Real Madrid o Barcelona, Bayern, pocos equipos se pueden recuperar de eso. Precisión de pases, 89 el Atlético de Madrid, 71 la Real. Esto también es gracias a esa primera parte y segunda parte de la prórroga. Si el partido hubiese acabado en esos, bueno, vuelvo a repetir, en ese tiempo reglamentario, la precisión del pase sería casi las estadísticas al revés, 71 Atlético de Madrid, 89. Las estadísticas engañan muchísimo. Alguien que ve estas estadísticas sin ver el resultado final pensaría que ganó el Atlético de Madrid, ganamos bien, y no. Falta 16 nosotros y 17 la Real. Fue un poco, sobre todo al principio, cicatero el partido. Tarjetas amarillas, 2 el Atlético de Madrid, 3 la Real, tarjetas rojas ninguna. Fueras de juego, 1 el Atlético de Madrid, 2 la Real, y aquí es la única estadística que ganó la Real. Saques de esquina, 6 la Real contra los 5 del Atlético de Madrid. Vamos a ver la táctica con la que se empezó el partido. En el caso del Atlético de Madrid, 4-4-2, y este fue el equipo inicial. La mejor puntuación se la dan a Julián Álvarez y después a Lukman. Julián Álvarez fue un partido muy irregular, no se le vio apenas hasta ese segundo gol. Luego en la primera y la segunda prórroga muy bien, pero no consiguió marcar gol. Y luego, no sé si es que falló ese penalti o es que se lo paró Marrero. Marrero tiene que ir al Mundial ya. Y aquí es el gran fallo. Esto fue una rémora para todo el equipo. Sacó, y si veis, el gran fallo de Simeone fue volver a confiar en Griezmann. Griezmann, no duda nadie que hizo un partidazo contra el Barcelona, pero aquí recae el fallo. Venían muy confiados y eliminar al Barça de la Champions no te garantiza ganar la final de Copa del Rey. Entonces yo no sé si minusvaloraron a la Real, pero bueno, vamos a hablar de tecnicismos. A Griezmann le sacó con una especie de extremo, de hecho, lo cual retrasó, lo estáis viendo, a Marcos Llorente, que es un carrilero, es un extremo puro. Y Llorente estuvo completamente noqueado por la defensa de la Real. No pudo hacer nada. Y Simeone igual. Igual no se le vio, además defendieron muy bien. Una vez que quitó a Griezmann, Llorente pudo saltar a su zona natural de carrilero y ahí se le vio, pero cuando estaba ayudando al equipo Llorente en ese carrerón, no sé si hizo 50 metros en apenas 6 segundos, va Simeone y le cambia, y no solo eso, también le quitó a Lukman, que Lukman está haciendo un temporadón, pero personalmente me parece un poco chupón. Hubo una ocasión en la primera parte, además estaban atacando obviamente por la izquierda, estaba Griezmann solo en el medio del campo. Si llega a pasar Lukman a Griezmann hubiese sido gol. Quiso ser individualista y en una final no se puede caer en individualismos. Luego también en este planteamiento fuerza Simeone a
Álvarez a jugar en una posición que no está del todo cómodo y yo creo que por eso durante todo este año está haciendo una temporada irregular. En cuanto ya se echa hacia atrás o un poco más al centro, que es también la posición natural de Álvarez, ahí es cuando vimos el segundo gol, o sea, quiero decir, el gol del empate del Atlético de Madrid. Se emperra, no, voy a intentar no insultar. Es decir, Simeone tiene un plan establecido y va con ese plan hasta el final. No cambió a Griezmann hasta el minuto, si no recuerdo mal, 70, cuando se le veía el equipo que no estaba funcionando. Un minuto en una final es como en un partido regular 5. Si no te funciona esa táctica, cambia. Estabas viendo que Griezmann estaba cansado o desconcentrado. El equipo de su corazón es la Real, estuvo 7 años. Fue apenas con 17, 18 años a la Real, desde Francia. Cambia, al de 20 minutos, cambia, están cansados. Fue el partido de la semifinal de cuartos, perdona, que estoy ya pensando. Cuartos contra el Barcelona muy duro. No lo está haciendo bien, cambia. Si lo hubiese cambiado a Griezmann y hubiese liberado a Llorente, hubiese saltado Llorente de carrilero derecho, hubiese quitado Simeone, pues el cuento hubiese sido distinto, pero vuelvo a repetir, no hay que minusvalorar todo el partidazo de la Real, tanto técnico como psicológico. Le dan a Musso 3,2, la cagó en ese penalti, pero luego hizo un paradón irregular. Molina no se vio casi, Pubil tampoco, Lenormand un partido horrible, Ruggeri ni se le vio, Simeone un mal partido, Marcos Llorente, hasta que no le cambió a Griezmann, no pudo hacer mucho. Coque es un gran trabajador, hizo un buen partido, es bastante injusto. A 3,2 yo le hubiese puesto un 3,7. Lookman un 4, pero ya os digo, personalmente le veo, es un muy buen jugador, un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Necesitábamos un fichaje como él, pero es bastante individualista muchas veces. Griezmann 3,8, no, 3 como mucho. Y Julián Álvarez un 4,2, no, un 3,8, ese golazo es un golazo, pero luego me falló ese penalti. Y luego los cambios. Fijaos que tanto Sorloz, un partido muy malo. Sorloz, hay que reconocerlo, además luego falló el penalti. Nico González hizo lo que pudo, no le suele sacar. Esto también es algo muy usual en Simeone. En partidos importantísimos, cuando está el Atlético de Madrid contra las cuerdas, saca jugadores que no le saca regularmente ni en Liga. Eso le estás dando una responsabilidad y una presión a esos jugadores. Nunca entenderé esto que hace Simeone. Va en el 70 con Almada, que lo hicieron lo que pudieron, y el inglés, partido horrible. Cardoso hizo lo que pudo, pero no fue nada efectivo estos cambios, hicieron lo que pudieron, pero en toda esa primera y segunda parte de la prórroga fallaron unas cuatro ocasiones, 2 de ellas muy claras. Entre ellos también Julián Álvarez, que dio al palo. Y la Real salió con un 4-2-3-1. La verdad, desde que vino Matacho, la Real empezó esta liga horrible en puestos de descenso. Vino Matacho, si no me equivoco, en diciembre-enero. ¿Y por qué vino en diciembre-enero? Si hubiesen tenido a Matacho desde el principio de esta liga, cuidado con la Real. Yo creo que estarían segundo o terceros. Oyarzábal 4,3, excelente. Esperemos que no tenga nada ya con miras al Mundial. Gonzalo Guedes un 4,1, un 4, Susic, perdonad. Barrenechea hizo un partidazo, 4,1, estaba en todos lados, defendiendo, atacando, no podían con él. Soler 3,9, Turrientes 3,8, es que mitad de campo, ahí las que peor puntuaciones, Gómez 3,8, Duye 3,9, Martín 3,9, Aramburu, qué partidazo de Aramburu, 4,1, impresionante, y yo creo que el mejor con Oyarzábal, Marrero 4,5, para 2 penaltis, impresionante, vaya partidazo de Marrero. Los cambios de la Real también sobre el minuto 68, 70, más o menos como el Atlético de Madrid. Fijaos cómo Matacho vio que Simeone estaba replanteando después de 70 minutos la táctica y se acopló también, se adaptó Matacho. Así es inteligente. Aye Muñoz, un 3,8, muy buena prórroga y ya últimos minutos del tiempo reglamentario. Gorrochategui 3,7, también defendió, atacó. El Ustondo un 3,9, también defendieron muy bien la Real. Era un muro, no pudieron. Oscarson también 3,7, no menos. Cubo 4,3, excepcional, corriendo, defendiendo, en la banda, en el centro, estaba por todos los lados. Cubo no, había veces igual que perdía el balón, pero no podían con él. Dejó el alma en el campo
y Pablo Marín también estaba por todos sitios, 3,9. Todos dieron el 170.000% de la Real. No digo que los del Atlético de Madrid no, pero vuelvo a repetir. Matacho ganó el partido ya a los 20 segundos. Fue una decisión, una estrategia táctica, la pensarían, vamos a intentar ejecutarla, la ejecutaron y gol, y gol. Y de un gol a los 20 segundos no te puedes recuperar. Además, se les vio al Atlético de Madrid desconcentrados, estaban muy cansados, vuelvo a repetir. Simeone sacó el equipo pues más o menos de siempre. Vale, hicieron un partidazo contra el Barcelona, pero repito, hay que ser flexible, no hay que ser tan duro de mollera. Si estás viendo que ese planteamiento no te está valiendo, tiene todavía ácido láctico, además se les notaba, no pegaban ni una. Había ciertas ocasiones que intentaban hacer tácticas y no les salía porque estaban cansados del otro día. Cambia un poco, y no al minuto 70 como hizo, al 62, cambia al 30. Que te han metido un gol al de 20 segundos, no al de 2 minutos, al de 10 minutos, no, al de 20 segundos. Pues nada, esto lo lleva haciendo Simeone los 14 años que llevan el Atlético de Madrid. Los 14. Después hizo esos cambios ya a partir del minuto 70 y una vez quitado a Griezmann ya el Atlético de Madrid volvió a tener su esencia. Empató Julián y se fueron a la prórroga. Pero en la prórroga se recompuso la Real, no se vino abajo en ningún momento y defendió, y no solo, le estaba ganando el juego psicológico, porque los penaltis le favorecían más a la Real. Y esto también lo sabía el Atlético de Madrid. Y no fueron capaces de meter ningún gol en la prórroga. La Real tampoco, pero vuelvo a repetir, le favorecía a la Real ir a penaltis. Y fijaos que Oyarzabal, por ejemplo, que tiene, escuché la estadística, un 78% de tiro de penaltis. Es uno de los mejores tiradores de penaltis prácticamente del mundo. Pues está en el banquillo, estaba lesionado, vuelvo a repetir, espero que no sea nada grave. Estadísticamente y objetivamente la Real fue mejor, ya está. No hay que poner excusas, como hicieron el Barcelona y el Real Madrid en sus respectivas eliminaciones de Champions. Fueron mejores y ya está. Yo no sé si el Atlético de Madrid, como he dicho antes, iba con la moral demasiado alta y estaba tomando por un equipo bastante inferior a la Real porque tuvo ese mal empiece de liga y no se puede minusvalorar, y menos en Copa del Rey, a ningún contrincante, a nadie. Han sido estos datos objetivos, estadísticas, jugó mejor la Real, ganó tanto en estadísticas no, pero en juego psicológico sí, y a nivel individual de jugadores y a nivel de entrenador también. Ahora, estos son ya comentarios subjetivos. Cuando empecé a ver telediarios de la previa, de los días antes, cuando veía a fans de la Real, ninguno del Atlético de Madrid, pensé, a mí esto no. Yo pensaba pues que igual solo estaban enfocando la zona donde estaban más la gente de Donostia, pero no, el campo no animaban, no sé qué pasó, se les veía apagadísimos a la afición del Atlético de Madrid. Yo sabía que iba a ganar la Real, de hecho al principio no quería ver el partido, estaba ahí editando un vídeo y me decían que no ves el partido. Sí, estoy viendo. Fue el gol en el segundo 20 y ya muy en el fondo pensé, adiós, esto no remonta, no. Y ya empecé a ver, sí, pasaban los minutos, no hacía cambios Simeone y pensé, probablemente igual empatemos el partido, pero va a ser demasiado tarde y me da que o nos ganan en la prórroga, o pensé, o en el minuto 95, o si no en la prórroga, o si no en los penaltis. Y así no se puede ganar una final remontando. Vienes de un partido muy duro contra el Barcelona, así no se puede. Y encima todavía nos queda Champions contra el Arsenal, que por cierto acaba de perder hace un par de horas contra el City casi la Liga. O sea, ha hecho el Arsenal una de Atlético de Madrid en Copa del Rey, por cierto. Luego también más sensaciones subjetivas. Cuando se estaban haciendo la foto Atlético de Madrid con el cartelón, final de Copa, Atlético de Madrid, la Sociedad, la Cartuja en Sevilla, Griezmann se le veía despistado, no sé qué hizo así, ahí, no sé si había ahí disonancia cognitiva, como he dicho antes, el equipo de su vida es la Real, no lo sé, no lo sé. Hizo un partidazo, probablemente el mejor contra el Barcelona y luego te hizo este partido contra la Real, qué casualidad. Hubiese hecho ese mismo partido contra, no sé, por ejemplo, el Betis, por ejemplo, o contra el Real Madrid. No lo sé. Ha sido un palo para el Atlético de Madrid, hubiese sido un orgullo haber ganado la Copa del Rey, no pudo ser, jugó mucho mejor la Real
Y no sé si habría que plantearse un cambio de paradigma, de entrenador. Griezmann se va, no lo sé. No digo que estemos en crisis, pero hay que replantearse porque has perdido la Copa del Rey en 20 segundos. 20 segundos. Y tenemos dentro de un par de semanas las semifinales contra el Arsenal. Sinceramente, no creo que pasemos a la final, pero si se hace el milagro de pasar a la final contra el Bayern o contra el PSG, eso puede ser una goleada histórica. Histórica. Así que yo espero que sí, que pasemos a la final, que ganemos la final, obviamente, por soñar que no quede, pero hay que ser objetivos. Si pasamos al final, que no creo, el PSG o el Bayern son equipos que están, digamos, 2 escalones, o si me apuras 3 el PSG por encima del Atlético de Madrid. El PSG le ganó 5-0 al Inter en la final del año pasado y el Bayern no se va a detener. El Bayern está como una locomotora. Así que habrá que esperar.